¿Alguna vez has sentido que alguien que parecía tu enemigo terminó enseñándote más que tus propios amigos? ¿Te has preguntado por qué el conflicto, la diferencia o incluso la traición pueden convertirse en puertas hacia tu evolución más profunda? En este video exploraremos una de las verdades más desafiantes del Tao Te Ching, que lo opuesto no es amenaza, sino reflejo, que el enemigo no es obstáculo, sino maestro, que la sombra no es el fin, sino el inicio de un despertar más auténtico. Lao Tse nos revela que la verdadera sabiduría no rechaza lo contradictorio, sino que lo abraza como parte del gran fluir del Tao. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás aquí puede transformar para siempre la forma en que ves tus relaciones, tus heridas y tu camino espiritual. 1. La paradoja de los opuestos. Desde tiempos inmemoriales, la mente humana ha buscado comprender la realidad a través de los contrastes, ha clasificado todo en luz y sombra, en bien y mal, en correcto e incorrecto, en cielo e infierno, en espiritual y mundano. Sin embargo, las grandes tradiciones espirituales nos han advertido que esa manera de dividir el mundo es una ilusión, una apariencia superficial de una verdad más profunda. Lao Tse, al igual que los sabios de Oriente, nos dice que aquello que creemos opuesto en realidad está profundamente unido, que lo que aparenta ser enemigo puede ser un aliado disfrazado, que lo que rechazamos afuera puede ser un reflejo de lo que aún no hemos aceptado dentro. La paradoja de los opuestos es uno de los pilares del pensamiento taoísta, porque nos obliga a mirar más allá de las formas, a soltar los juicios duales y a abrirnos a la totalidad del ser. El Tao, que no puede ser nombrado, abarca tanto la luz como la oscuridad, tanto el orden como el caos, tanto el nacimiento como la muerte, y en esa aceptación radical encontramos la verdadera libertad, porque ya no luchamos contra la mitad del universo, sino que fluimos con su totalidad. En el hinduismo también se nos enseña que Brahman, lo absoluto, lo supremo, no tiene opuestos, es la fuente de donde emergen tantos Shiva, el destructor, como Vishnu, el preservador, tanto el día como la noche, tanto el silencio como el sonido. Todo es manifestación de lo mismo, y por eso todo tiene un lugar sagrado, incluso aquello que parece amenazante, incluso lo que duele. En el cristianismo encontramos esta enseñanza velada cuando Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, no porque sean buenos, sino porque nos revelan nuestra propia capacidad de amar más allá de la condición del otro. Amar al enemigo es reconocer que en él también habita el rostro de Dios, y que su oposición es parte del escenario que nos permite expandir nuestra conciencia y pulir nuestra alma. El Buda enseñó que el apego a los extremos es sufrimiento, y que solo al seguir el camino del medio podemos hallar la paz verdadera. Si estamos atrapados en el deseo o en el rechazo, vivimos en guerra con la vida misma, pero si aceptamos la impermanencia, el cambio y la contradicción como parte de la existencia, entonces cesa el conflicto interno y comienza la verdadera compasión, porque ya no intentamos encajar todo en categorías rígidas, sino que abrazamos la fluidez del momento presente. Los opuestos no son enemigos, son compañeros de danza. Como el fuego necesita del oxígeno para arder, también la alegría necesita de la tristeza para brillar, el silencio del sonido, la luz de la sombra y la verdad del error, porque sin el error no habría aprendizaje. Sin la sombra no habría profundidad, sin el miedo no habría valor, sin la muerte no habría conciencia de la vida. Por eso el enemigo no es un castigo, sino un espejo que muestra nuestros límites para que podamos superarlos. Por eso el dolor no es una maldición, sino una señal de que algo quiere ser sanado. Por eso la noche no es el fin, sino el útero donde germina un nuevo amanecer, y comprender esto no es algo que se logra con la mente lógica, sino con la mirada interna que se cultiva en el silencio, en la meditación, en la oración, en ese espacio donde soltamos el control y permitimos que la vida nos muestre su misterio en su totalidad. Cuando Lao Tse dice que el enemigo también es amigo, que el contrario también es compañero, nos está invitando a soltarla rigidez del juicio y a mirar con ojos más compasivos, más profundos, más humildes, y en esa mirada descubrir que la vida no está hecha de mitades enfrentadas, sino de una totalidad que se despliega en formas que a veces duelen pero que siempre enseñan y nos transforman. Así como el oro necesita del fuego, el alma necesita de los desafíos para brillar, para recordar lo que es, para dejar de vivir desde el miedo y comenzar a vivir desde la conciencia, desde la aceptación, desde la unidad. Comprender esta paradoja es el primer paso hacia una vida espiritual más madura, porque nos aleja de los dogmas que dividen y nos acerca al misterio que une. Ya no vemos el mal como algo que hay que exterminar, sino como una parte que necesita ser comprendida. Ya no vemos al otro como una amenaza, sino como una expresión del mismo ser que habita en nosotros. Ya no huimos del conflicto,
sino que lo escuchamos como un maestro que trae un mensaje oculto en su rugido silencioso, la espiritualidad auténtica no es una huida del dolor, es una forma de caminar con él, de transformarlo en compasión, en sabiduría, en humildad. Por eso el sabio no rechaza a su enemigo, lo observa con ojos de aprendiz, porque sabe que muchas veces es en ese espejo donde se revela su mayor verdad. Por eso los opuestos no se destruyen, se completan, no se excluyen, se abrazan, no se niegan. Se reconocen como partes necesarias de un mismo todo, ese todo que llamamos Tao, Dios, Brahman, espíritu o simplemente vida. Esa danza infinita donde cada sombra revela una luz, cada caos prepara un orden y cada herida guarda un mensaje de despertar. 2. Existencia y no existencia como un mismo flujo. La existencia y la no existencia no son dos realidades separadas sino aspectos de un mismo flujo, una misma respiración del universo que inhala y exhala constantemente lo que es y lo que aún no es. Lo que aparece y lo que se oculta. Lao Tse nos enseña que aquello que existe solo cobra sentido cuando es contrastado con aquello que no está, que la forma nace del vacío, que la vida tiene profundidad porque conocemos la muerte, que el silencio enmarca al sonido y que la presencia solo es apreciada porque hemos sentido la ausencia. Esta visión no es una idea filosófica abstracta sino una vivencia espiritual profunda que atraviesa todas las grandes tradiciones del mundo. En el taoísmo el Tao no se limita a lo que vemos o tocamos, el Tao también es lo invisible, lo intangible, lo innombrable, lo que no se manifiesta pero lo sostiene todo. Así como el centro vacío de una rueda permite que ésta gire, así también la no existencia le da propósito a lo que existe. En los Upanishads se nos dice que el ser es eterno pero lo que vemos con los ojos es transitorio, que el mundo visible emerge del Brahman como una ola del océano, pero esa ola no niega el océano ni lo agota. Solo es una expresión momentánea y así como viene se disuelve, volver al océano, volver a la fuente, comprender que la no existencia no es la nada sino el potencial puro, el campo sagrado donde todo puede ser. Desde esta comprensión el nacimiento y la muerte dejan de ser extremos opuestos y se revelan como etapas de un mismo viaje, como puertas que se abren y se cierran para permitirnos experimentar la totalidad del ser. En el cristianismo místico encontramos algo similar cuando se dice que Dios creó el mundo desde la nada. Pero no es una nada vacía, es una nada fecunda, una nada creadora, como el vientre del misterio donde todas las formas reposan antes de nacer. El maestro Eckhart decía que para encontrarnos con Dios debíamos vaciarnos completamente, deshacernos de todo lo que creemos ser, de todo lo que poseemos, incluso de la imagen de Dios, para así encontrarnos con el Dios más allá de Dios, con la divinidad que no cabe en palabras ni en formas, así como el silencio profundo permite que escuchemos la voz del alma. También la no existencia nos permite ver lo que realmente importa. Cuando perdemos algo, cuando alguien muere, cuando algo se derrumba, se abre en nosotros un espacio de vacío que puede doler pero también puede despertar. Puede revelarnos lo esencial, lo que siempre estuvo pero que no sabíamos valorar. La existencia sin conciencia de la no existencia se vuelve superficial, automática, mecánica, pero cuando recordamos que todo es pasajero, que todo lo visible es efímero, entonces lo cotidiano se vuelve sagrado. Cada gesto, cada mirada, cada respiración se llena de significado porque sabemos que nada es garantizado y que todo es un regalo. Por eso Lao Tse dice que el sabio camina sabiendo que cada paso puede ser el último y por eso lo hace con plena presencia, con respeto, con gratitud. El Buda enseñó que todo lo compuesto está sujeto a disolverse, que nada permanece y que en esa impermanencia no hay sufrimiento si hay comprensión. El sufrimiento nace del apego a lo que existe creyendo que nunca cambiará, pero cuando aceptamos la disolución como parte natural del ciclo, dejamos de luchar contra la vida y empezamos a fluir con ella. El hinduismo llama a esto Maya, la ilusión de creer que lo manifestado es la única realidad, cuando en verdad es solo una capa de lo eterno. Por eso el despertar espiritual es recordar lo que hay más allá de la forma, más allá del cuerpo, más allá del pensamiento, lo eterno que nos sostiene más allá de lo visible. Y cuando meditamos, cuando oramos, cuando nos quedamos en silencio profundo sin buscar, sin forzar, comenzamos a tocar ese espacio vacío, esa no existencia luminosa que nos nutre y nos renueva, ese útero sagrado que nos contiene entre cada experiencia, entre cada pensamiento, entre cada vida, así como el alfarero da forma a la vasija, pero lo que hace útil a la vasija es el espacio vacío en su interior. También en nosotros lo más valioso no siempre es lo que hacemos o decimos, sino el silencio que sostenemos. La presencia que emana desde el centro vacío,
desde el lugar donde ya no hay ego ni historia ni nombre ni forma, la existencia y la no existencia no luchan entre sí, se necesitan, se completan. Se entretejen como la noche y el día, como la inhalación y la exhalación, como el latido del corazón que pulsa entre llenarse y vaciarse. Vivir con esta conciencia nos vuelve humildes, nos vuelve suaves, nos hace soltar la arrogancia del control y nos lleva a confiar en el fluir de la vida. Cuando aceptamos la no existencia no como algo que temer, sino como parte del misterio que nos envuelve, entonces también dejamos de temer a la muerte, dejamos de temer al cambio. Dejamos de temer a lo desconocido y comenzamos a confiar, comenzamos a descansar, comenzamos a vivir verdaderamente en paz, porque sabemos que nada se pierde, que todo se transforma y que lo invisible no es ausencia sino presencia profunda, silenciosa, viva. 3. Complejidad y simplicidad, dos caras de lo mismo. En la vida humana solemos percibir la complejidad como un obstáculo, como un laberinto que nos confunde, que nos exige esfuerzo, que nos empuja al límite. Pero rara vez entendemos que esa complejidad no es un enemigo sino un reflejo necesario de la simplicidad original que hemos olvidado. Lao Tse nos enseña que lo complejo no es más que lo simple manifestado a través del tiempo y del pensamiento, que no hay dos naturalezas separadas sino una sola esencia que toma distintas formas dependiendo del nivel de conciencia desde donde la observamos. Lo que hoy nos parece enredado alguna vez fue claro, lo que ahora se siente difícil en su raíz fue simple. Lo que llamamos problema fue antes una verdad pura y sencilla que se desvió por el exceso de control, de análisis, de resistencia. La sabiduría taoísta no busca resolver la complejidad luchando contra ella sino regresar a su centro, a su fuente, al corazón simple desde donde todo nace. El Tao no se esfuerza, no complica, no manipula, solo fluye, y en ese fluir hay una claridad que no proviene de la mente sino del alma. La simplicidad no es ignorancia, es profundidad. Es haber atravesado la maraña de lo mental y haber llegado al centro donde todo se vuelve claro, suave, natural. Los antiguos sabios no acumulaban datos, acumulaban silencio, no respondían con fórmulas. Respondían con presencia, porque sabían que detrás de cada complejidad hay una verdad simple esperando ser recordada. En la espiritualidad de muchas tradiciones se nos invita a soltar lo complicado para redescubrir la paz original. Jesús decía que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos y no se refería a una actitud ingenua sino a una mirada pura, directa, esencial, capaz de ver sin filtros, capaz de amar sin condiciones, capaz de confiar sin calcular. Porque el alma de un niño no ha sido fragmentada por la sobrecarga del conocimiento sino que permanece conectada con el ritmo natural de la vida. El Buda también hablaba de esto cuando decía que el despertar no consiste en añadir algo nuevo sino en soltar lo innecesario, dejar caer las capas de ilusión hasta volver al estado de claridad desnuda donde la mente deja de pelear y simplemente observa. Simplemente es. En el hinduismo se dice que el Ser Supremo es Satchitananda, existencia, conciencia y dicha, y que esa dicha no se encuentra en lo complicado sino en lo eterno que ya somos, que ya está en nosotros. Y que solo el ego con su necesidad de controlar, de categorizar, de competir, de brillar, ha cubierto con capas de confusión. Por eso en las prácticas contemplativas como la meditación, el ayuno, el silencio o la oración profunda no buscamos entender el universo sino fundirnos con él. Porque hay verdades que no se entienden con la razón sino que se reconocen con el corazón, como cuando vemos el atardecer y no lo analizamos, solo lo sentimos, solo lo respiramos. Así también ocurre con las grandes verdades del alma, cuando dejamos de tratar de entenderlas y simplemente nos abrimos a experimentarlas, entonces la complejidad desaparece y lo que parecía imposible de resolver se disuelve como una nube bajo el sol. Una de las grandes trampas de nuestro tiempo es la fascinación con lo complicado. Creemos que cuanto más complejo es algo más valor tiene, más sabiduría encierra, más respeto merece. Pero esa es una ilusión del intelecto porque la verdadera sabiduría no brilla por su complejidad sino por su capacidad de tocar el alma, por su fuerza silenciosa, por su belleza humilde, y por eso los grandes maestros usaban parábolas, cuentos, gestos o silencios para enseñar lo que no podía decirse con palabras. El Zen, por ejemplo, enseña que cuando el dedo apunta a la luna, el necio se queda mirando el dedo. Así también cuando nos enredamos en los símbolos, en los sistemas, en las estructuras, olvidamos lo esencial. Olvidamos que el mapa no es el territorio, que las palabras no son la experiencia, que el conocimiento no es la sabiduría. La vida tiene su propia lógica simple y perfecta. Los árboles no estudian botánica para florecer ni el río necesita teoría para fluir.
Todo lo esencial es simple porque es verdadero y todo lo que se vuelve complicado sin necesidad es porque ha sido alejado de su propósito original. Esto también aplica en nuestras relaciones. Cuando hablamos desde el ego, los vínculos se vuelven tensos, llenos de malentendidos, de exigencias, de interpretaciones, pero cuando hablamos desde el corazón, cuando escuchamos sin querer tener razón, cuando amamos sin esperar, lo complejo se disuelve y aparece la conexión verdadera. El amor real es simple, no exige, no manipula, no impone, solo es. Y esa simplicidad lo hace inmenso, lo hace sagrado. Por eso cuanto más profunda es la espiritualidad, más simple se vuelve la mirada, más suave el lenguaje, más callada la presencia. Porque ya no hay necesidad de explicar todo, solo de habitar todo, solo de ser en todo, y desde ese estado lo complejo no desaparece, pero deja de asustar, deja de agotar, deja de separar, porque ya no estamos atrapados en la forma sino conectados con el fondo, con la raíz, con lo que realmente somos, y desde ahí todo cobra sentido. Todo vuelve a su sitio, todo fluye sin esfuerzo, como el Tao, como el corazón de quien ha recordado la belleza de lo simple. 4. El aprendizaje como proceso desde lo difícil hacia lo claro. El camino del aprendizaje no es una línea recta, no es una acumulación de datos ni una repetición de fórmulas, es más bien una travesía profunda. Un viaje interior que comienza en la confusión y avanza lentamente hacia la claridad. Todo lo que hoy comprendemos alguna vez fue extraño. Todo lo que hoy decimos con certeza en algún momento nos provocó dudas, temor o resistencia. Por eso Lao Tse y los sabios de todos los tiempos nos invitan a honrar el proceso, a no rechazar la dificultad inicial. Porque en ella se gesta la comprensión auténtica. Aprender no es solo saber, es transformarse, no es solo memorizar, es renacer, es permitir que algo nuevo nos habite, nos atraviese, nos cuestione. Y eso casi nunca ocurre sin un poco de caos al inicio, como cuando aprendemos un idioma y al principio todo parece ruido y desorden, pero con el tiempo ese ruido se vuelve melodía, se vuelve mensaje, se vuelve puente hacia otra forma de ver el mundo. Así también es el aprendizaje espiritual. Al principio nos cuesta entender las enseñanzas, nos parecen abstractas, contradictorias, lejanas a nuestra vida cotidiana, pero con paciencia, con entrega, con humildad, esas palabras van sembrando su raíz en nuestro corazón y un día, sin darnos cuenta, comienzan a florecer en actos, en actitudes, en silencios, en formas nuevas de mirar y de responder ante la vida. El error más común es creer que si algo nos resulta difícil es porque no estamos hechos para ello, pero la verdad es que toda sabiduría profunda exige atravesar una etapa de oscuridad, una etapa donde nada parece tener sentido, donde incluso sentimos que estamos retrocediendo, pero esa oscuridad no es fracaso, es gestación. Es la noche del alma donde se reordena el ser, donde se derrumban estructuras para que surjan otras más reales, más libres, más nuestras. En el cristianismo este proceso se vive como el desierto espiritual. Ese tiempo donde Dios parece lejano, donde las certezas desaparecen, donde todo arde por dentro, pero también donde el alma madura, se afina, se desnuda y se fortalece. En el budismo se enseña que el camino al despertar es como cruzar un bosque denso. Primero no ves nada, luego empiezas a distinguir formas y finalmente llegas a un claro donde todo se revela con nitidez, pero para llegar al claro hay que tener la valentía de atravesar la espesura sin garantías, solo con fe. En el taoísmo el Tao no se impone, se revela, pero para verlo hay que vaciarse, hay que desaprender, hay que dejar caer las capas que nos separan de lo esencial, y eso puede ser incómodo, incluso doloroso, porque el ego quiere certezas inmediatas, pero el alma necesita profundidad, y eso solo se logra con tiempo, con práctica, con silencio. Por eso cuando aprendemos algo nuevo, cuando intentamos integrar una enseñanza, cuando damos pasos hacia lo desconocido, es natural sentirnos torpes, inseguros, frágiles. Es parte del proceso. Como el niño que cae 1000 veces antes de caminar, como el músico que desafina antes de encontrar su tono, como el pintor que mancha su lienzo antes de descubrir su trazo auténtico. Todo lo que vale toma tiempo, todo lo que transforma exige entrega. No existe el salto mágico hacia la sabiduría, solo el andar constante, el caer y levantarse, el equivocarse y volver a mirar con ojos más limpios, más sabios, más abiertos. Aprender también es recordar lo que ya sabíamos pero habíamos olvidado, es volver a lo esencial, a lo simple, a lo sagrado que habita en nosotros, pero que estaba dormido bajo capas de condicionamiento. Por eso muchas veces una enseñanza no nos entra por la razón sino por el impacto que genera en nuestro corazón, por el temblor que provoca.
por la resonancia que despierta en lo más profundo. Ese temblor es señal de que algo verdadero está tocándonos, incluso si aún no lo entendemos, incluso si no podemos ponerlo en palabras. Por eso no hay que forzar la comprensión, hay que permitirla, como se permite al sol que alumbre, como se permite al río que corra, como se permite al corazón que ame. El aprendizaje real ocurre cuando nos rendimos al proceso, cuando soltamos el juicio, cuando dejamos de esperar resultados y simplemente caminamos, día a día, paso a paso, presencia tras presencia, confiando en que cada dificultad es parte del despertar, en que cada confusión es una puerta a una verdad mayor, en que cada resistencia es una oportunidad de crecer más allá de lo que conocíamos. Por eso nunca subestimes los comienzos confusos. Nunca desprecies las etapas difíciles, porque son tierra fértil para lo nuevo, son el terreno donde germina la claridad. El alma no aprende como la mente, el alma recuerda a través del sentir, del vivir, del experimentar. Y muchas veces ese recordar se da cuando estamos rotos, cuando estamos en crisis, cuando todo lo que sabíamos deja de funcionar y solo nos queda mirar hacia adentro. Ahí es donde comienza el verdadero aprendizaje. Ahí es donde todo lo difícil comienza a volverse claro. No porque haya cambiado el mundo, sino porque hemos cambiado nosotros, porque ahora miramos desde otro lugar, desde otra profundidad, desde otra vibración. Por eso el camino del aprendizaje no es hacia afuera sino hacia adentro. No es una carrera, es una rendición, no es una lucha, es una apertura, y cuando lo entendemos así ya no nos desesperamos por saberlo todo, ya no nos juzgamos por no entender a la primera, ya no nos comparamos con otros. Simplemente nos damos el permiso de ser aprendices de la vida, aprendices del alma, aprendices del misterio que habita en todas las cosas. 5. Altura y bajeza, el contraste necesario. La noción de lo alto no puede existir sin la experiencia de lo bajo, así como no podemos hablar de cima sin haber recorrido el valle, no podemos comprender la grandeza sin haber sentido la pequeñez. No existe verdadera elevación sin el contraste que nos da el haber estado alguna vez caídos. Lao Tse nos enseña que la altura y la bajeza no son enemigos sino complementos que se definen mutuamente. Que solo a través de lo más bajo podemos reconocer lo más alto, que la humildad no es ausencia de valor sino la raíz que permite que algo crezca firme hacia el cielo. En la vida espiritual esto se hace evidente, pues nadie asciende en conciencia sin antes haber descendido al corazón de sus sombras. Nadie alcanza la luz sin haber abrazado antes su noche, y es en esa bajada donde se forjan los verdaderos cimientos del alma. Porque solo quien ha caminado por las grietas de su historia puede sostener con humildad la expansión de su espíritu. En la Biblia Jesús decía que los últimos serán los primeros y los humildes serán exaltados, no como una promesa superficial sino como una ley profunda del alma, como un recordatorio de que es en la entrega, en la sencillez, en la renuncia al orgullo donde germina la auténtica grandeza. El Buda también renunció a su reino, a sus privilegios, a su altura social para experimentar la bajeza del mundo, para sumergirse en el sufrimiento humano. Porque sabía que solo conociendo la raíz del dolor podría encontrar la medicina verdadera, y así nos mostró que la compasión no nace de la teoría sino del contacto con la fragilidad del otro. La verdadera altura espiritual no es una postura elevada ni una mirada por encima del resto, sino la capacidad de inclinarse, de comprender al caído, de abrazar al roto y de reconocer que todos llevamos dentro un pedazo de cielo y un pedazo de barro, y que no hay que negar ninguno para ser completos. En el hinduismo Shiva, el gran transformador, danza tanto en los cielos como en los crematorios, danza sobre la muerte y sobre la vida, porque su poder no radica en mantenerse puro sino en integrar todo lo que es, incluso aquello que tememos, incluso aquello que evitamos. Por eso se dice que quien teme a la oscuridad no está preparado para sostener la luz, porque la luz verdadera no es frágil, no huye de las sombras, las abraza, las ilumina, las convierte en camino. Cuando una persona ha conocido la bajeza, cuando ha tocado fondo, cuando ha sido humillada, traicionada, rota por la vida, y aún así decide seguir, caminar, sanar, entonces nace en ella una altura que no se puede fingir, una fuerza que no se aprende en libros ni en templos, una sabiduría que no se obtiene con títulos sino con lágrimas, con silencio, con coraje callado. Por eso cuando vemos a alguien elevado en conciencia muchas veces ignoramos todo lo que tuvo que atravesar, todo lo que tuvo que perder, todo lo que tuvo que soltar. Y es importante recordar que detrás de cada alma luminosa hay una historia de sombra, hay una historia de caída, hay una historia de noche oscura que la preparó para sostener la luz sin corromperse,
sin envanecerse, sin perderse, así como los árboles más altos son aquellos con raíces más profundas. Así también los seres más sabios son los que han descendido con honestidad a sus propias miserias y no se avergüenzan de ellas sino que las transforman en compasión, en comprensión, en verdad. En la vida todo está hecho de este juego de polaridades, y solo quien acepta su bajeza puede comprender la altura, solo quien reconoce su ignorancia puede abrirse al conocimiento, solo quien ha vivido el vacío puede agradecer la plenitud. El problema es que a veces queremos la cima sin haber recorrido el sendero. Queremos la sabiduría sin haber enfrentado el dolor, queremos volar sin habernos caído, y no entendemos que todo lo valioso en la vida se conquista con humildad, con entrega, con tiempo. El alma no se eleva desde el orgullo sino desde la rendición, desde ese momento en el que ya no luchamos contra lo que somos sino que nos abrazamos por completo, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras fortalezas y nuestras heridas, con nuestra historia y nuestra esencia. Solo entonces se abre el espacio interno para que la gracia descienda, para que la sabiduría crezca, para que lo divino se manifieste no como algo externo sino como lo más verdadero que habita en nosotros. Así como el loto florece en el lodo, así también el alma florece en medio del caos, del dolor, de la oscuridad, cuando acepta que todo eso ha sido parte del viaje, parte del propósito, parte de su grandeza. Por eso Lao Tse no exalta la altura como poder ni la bajeza como desgracia sino como polaridades sagradas que se abrazan, que se necesitan, que se reflejan una en la otra. Porque si no has estado abajo no sabrás honrar estar arriba, si no has sido débil no sabrás valorar tu fuerza, si no has sido invisible no sabrás cómo brillar con humildad y sin arrogancia. Cuando miramos a otros con juicio muchas veces olvidamos que su altura puede haber sido labrada con heridas que no conocemos, que su paz puede haber sido conquistada en noches donde casi se rindieron, que su luz puede haber sido encendida en la oscuridad más densa. Por eso nunca subestimes al que está caído ni envidies al que se ha elevado, porque ambos están en un mismo proceso, ambos están recordando lo que son, ambos están conectados por un mismo cielo invisible que los guía a su modo hacia la integración, hacia la unidad, hacia el despertar. Si estas palabras resuenan contigo, si sientes que en cada contraste hay un mensaje escondido para tu alma, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Aquí exploramos juntos la sabiduría del Tao, la profundidad de los Upanishads y el poder transformador de lo invisible. Únete a esta comunidad que no teme mirar hacia adentro y que busca respuestas más allá de lo evidente. Tu suscripción es una forma de caminar juntos este sendero de conciencia y despertar. 6. Valor del progreso frente a la pobreza. El valor del progreso solo puede comprenderse plenamente cuando hemos experimentado la falta, la escasez, la pobreza en cualquiera de sus formas. Porque no hay evolución que se valore si no hemos conocido antes el estancamiento, no hay avance que se celebre si no hemos sentido antes la limitación. La carencia nos da la medida del milagro que es el crecimiento y Lao Tse lo sabe, por eso en su enseñanza subraya cómo los contrastes nos revelan lo esencial, cuando un país, una familia o una persona han vivido largos años en pobreza, en abandono, en olvido, cada paso hacia el bienestar cobra un brillo especial, cada logro pequeño se vuelve un motivo de gratitud profunda porque no se da por sentado. Porque se reconoce el esfuerzo, porque se ha caminado descalzo para llegar hasta ese punto. En lo espiritual esto también es verdad porque el alma solo valora la abundancia interna cuando ha atravesado el vacío emocional, cuando ha caminado por el desierto del alma, cuando ha sentido la sequedad de la desconexión con lo divino y con uno mismo. En la India, por ejemplo, el cambio económico vivido en las últimas décadas tiene tanto peso no por el dinero en sí sino porque contrasta con siglos de escasez, con generaciones que vivieron sin acceso a lo básico, sin educación, sin alimento, sin voz. Por eso cuando el desarrollo llega, cuando el hambre se disipa, cuando se construye una escuela o se levanta un hospital, hay lágrimas que no son por el cemento sino por la dignidad que regresa, por la esperanza que florece, por la vida que vuelve a tener valor. Esto también ocurre en lo interior porque cuando una persona ha vivido años sin paz, sin autoestima, sin claridad y de pronto empieza a sanar, empieza a ordenar su vida, empieza a entender quién es y qué quiere, ese proceso se siente como un despertar, se siente como volver a casa porque el contraste con la oscuridad hace que la luz se sienta como un renacer. Muchas veces quienes más agradecen lo que tienen son quienes han tenido menos, porque saben el valor de lo sencillo, porque saben lo que duele no tener, porque no se les ha olvidado lo que es mirar a otros desde abajo y por eso cuando llegan a estar arriba no miran con soberbia sino con respeto, con humildad, con compasión. Las grandes tradiciones espirituales también reconocen este principio,
Por eso en muchas historias sagradas los profetas, los sabios, los guías, pasan primero por etapas de pobreza, por exilios, por noches oscuras antes de alcanzar la plenitud. Porque la pobreza en cualquiera de sus formas nos vacía de lo superfluo, nos quiebra el orgullo, nos muestra lo esencial, y cuando finalmente salimos de esa tierra árida lo hacemos con un corazón más puro, más despierto, más generoso. El progreso que no ha conocido la pobreza es frágil, es arrogante, es superficial, pero el progreso que nace desde abajo, desde la lucha, desde la pérdida, tiene raíces profundas, tiene memoria, tiene alma. En la vida personal esto se refleja cuando vemos a alguien que ha sanado su historia, que ha superado una adicción, una pérdida, una traición, un abandono, y desde ahí ha construido algo nuevo. Ese alguien no necesita aplausos porque su recompensa no es externa sino interna. Sabe lo que costó cada paso y por eso lo honra, lo cuida, lo agradece. Quien no ha sentido la escasez no sabe cuánto pesa una moneda, cuánto cuesta una oportunidad, cuánto puede cambiar una mirada de apoyo. Una palabra de aliento, porque cuando has tenido poco valoras mucho. Cuando has sido olvidado valoras cada abrazo, cuando has estado roto valoras cada reconstrucción, y ese agradecimiento silencioso se vuelve fuerza, se vuelve presencia, se vuelve guía. Por eso el progreso verdadero no es solo tener más, sino ser más consciente, ser más humilde, ser más solidario, ser más humano. El progreso que vale no es el que grita su poder sino el que siembra su fruto. El que transforma realidades, el que no olvida de dónde vino porque sabe que olvidar la pobreza es renunciar al alma de lo que somos. Lao Tse nos invita a recordar siempre los extremos que nos hicieron crecer, porque sin ellos no sabríamos lo que es el centro. Porque sin haber estado abajo no sabríamos lo que es sostenerse arriba, porque sin haber sido pequeños no sabríamos lo que es madurar, y si alguna vez has sentido que no tenías nada y hoy tienes algo aunque sea pequeño, entonces agradece profundamente, porque ese algo es la evidencia de tu camino, es el reflejo de tu alma que no se rindió, es la semilla de un destino más grande que se está revelando paso a paso, porque cada paso que diste en medio del polvo hoy se convierte en un peldaño hacia tu cielo, y eso no se compra, no se mide, no se presume. Solo se honra, solo se vive con la certeza de que el progreso más real es aquel que nos hace recordar de dónde venimos y quienes decidimos ser. 7. La Segunda Guerra Mundial como contraste moral. La historia humana está marcada por momentos de profunda oscuridad, y sin embargo es en esas sombras donde muchas veces nace la conciencia más luminosa. Como si el alma colectiva necesitara tocar el abismo para recordar su verdadero propósito, la Segunda Guerra Mundial no fue solo un conflicto geopolítico, no fue solo una lucha entre naciones o ideologías. Fue una confrontación espiritual, una caída masiva de la humanidad en sus aspectos más bajos, más crueles, más desalmados. Fue la manifestación del ego desatado, del miedo colectivo, del deseo de control llevado al extremo, y sin embargo fue también el punto de inflexión que nos obligó a mirar con otros ojos lo que significa ser humanos, lo que significa tener dignidad, lo que significa vivir en comunidad. Fue una noche oscura del alma planetaria y como toda noche oscura dejó al salir el sol un aprendizaje que no podía haberse obtenido de otra manera. En los campos de batalla y en los campos de concentración se puso a prueba el alma del ser humano y aunque hubo horror también hubo resistencia, hubo valor, hubo pequeños actos de compasión en medio del terror, y esa dualidad, ese contraste, es el que nos revela el verdadero significado de la moral, porque solo cuando se ha vivido lo inhumano se comprende el valor de la humanidad. Solo cuando se ha sentido el peso del odio se despierta el anhelo profundo por la paz, y por eso tras el fin de la guerra surgieron movimientos que antes eran impensables, nacieron declaraciones de derechos humanos, se formaron organizaciones para la paz, para el diálogo, para la protección del débil, para que nunca más la historia repita esa oscuridad colectiva. Y sin embargo Lao Tse ya lo había dicho mucho antes al enseñarnos que el caos precede al orden, que del conflicto nace la armonía, que solo al perderlo todo se valora lo esencial. Porque cuando el alma humana se quiebra puede volverse más dura o más sensible, puede cerrarse o puede abrirse, y en el caso de aquella guerra muchos corazones se abrieron, muchas conciencias despertaron y se preguntaron cómo hemos llegado hasta aquí, qué hemos permitido, qué hemos ignorado. ¿Qué parte de nosotros se refleja en el verdugo y qué parte de nosotros aún resiste como víctima silenciosa? Esa mirada incómoda, esa reflexión profunda es el inicio del cambio. Es el primer paso hacia una moral que no nace del deber sino de la compasión, que no surge por obediencia sino por comprensión. En el judaísmo el recuerdo del holocausto no es solo memoria,
es una advertencia espiritual, es un llamado constante a la vigilancia del alma, es una enseñanza viva que dice nunca más, no solo a la violencia externa sino a la indiferencia, al silencio, a la desconexión con el dolor del otro, porque la guerra no comienza con las bombas, comienza con la deshumanización, con el olvido de que el otro también siente, también sueña, también ama y también sufre. Por eso el contraste que dejó la Segunda Guerra Mundial nos regaló la posibilidad de reconstruirnos desde otro lugar, de mirarnos como humanidad, más allá de banderas, más allá de razas, más allá de religiones, porque el dolor nos iguala y la memoria nos une, pero solo si elegimos aprender, solo si elegimos no repetir, solo si usamos ese pasado como raíz de una conciencia más amplia, más incluyente, más madura. Lo mismo ocurre a nivel individual, cuando una persona ha pasado por una guerra interna, por un periodo de profunda destrucción emocional, de pérdida, de vacío, de caos, y logra salir de ahí, no sale igual, sale con otra mirada, con otro corazón, con otra fuerza, porque quien ha visto su propia sombra ya no juzga tan rápido, ya no lastima tan fácil, ya no vive dormido. Y así como después de la guerra muchos países reconstruyeron sus ciudades, sus economías, sus leyes, también muchas almas reconstruyeron sus valores, su compasión, su sentido de comunidad. Porque el fuego de la destrucción quemó también lo superficial y lo falso, y dejó en pie solo lo esencial, solo lo que nutre, solo lo que sostiene. Por eso hay que entender que en el diseño divino incluso los momentos más oscuros pueden dar fruto, incluso el dolor más profundo puede abrir el alma. Incluso la historia más rota puede convertirse en testimonio de luz, si elegimos transformar, si elegimos recordar, si elegimos despertar, y cuando escuchamos los nombres de los caídos. Cuando vemos las fotos en blanco y negro, cuando leemos los relatos de quienes sobrevivieron, algo en nosotros se mueve, algo en nosotros reconoce que esa oscuridad no está tan lejos, que esa violencia no es solo de otros tiempos sino que puede repetirse si olvidamos, si cerramos los ojos. Si elegimos la comodidad por encima de la verdad, por eso recordar no es mirar al pasado, es proteger el futuro. Es custodiar la llama de la conciencia colectiva para que nunca más nos dejemos arrastrar por las sombras sin preguntarnos antes quiénes somos, de qué somos capaces y qué elegimos sostener como humanidad. Por eso la guerra fue también una maestra severa, una guía silenciosa que aún nos habla y nos dice despierta, escucha, siente y elige de nuevo, porque la moral verdadera no se decreta, se construye, se practica, se honra cada día en las decisiones pequeñas, en la forma como tratamos al que piensa distinto, al que sufre, al que calla, al que nadie ve, y es ahí donde el alma madura, donde la guerra deja de ser historia y se convierte en conciencia. 8. El principio musical de la armonía en la vida. La vida, como la música, no puede comprenderse si no hay ritmo, si no hay secuencia, si no hay armonía, porque así como una nota aislada no es melodía, y un sonido repetido hasta el cansancio pierde su magia. También en la existencia todo cobra sentido cuando se une con lo que viene antes y después, cuando cada momento, cada emoción, cada experiencia se entrelaza con otras formando un todo coherente, un todo vibrante. Un todo vivo. Lao Tse nos revela que la armonía no es uniformidad sino danza. Es la integración sabia de lo alto y lo bajo, de lo lento y lo rápido, de lo suave y lo intenso, y es ahí donde la música se convierte en metáfora sagrada de la existencia. Porque así como no se puede crear una sinfonía con un solo tono, tampoco se puede vivir plenamente desde una sola emoción, desde un solo pensamiento, desde una sola verdad. El Tao se manifiesta como un flujo que sube y baja, que da y recibe, que se contrae y se expande, y quien ha comprendido esto no teme al cambio, no rechaza las pausas, no se resiste al silencio, porque sabe que cada silencio prepara una nota nueva, cada descenso prepara un ascenso, cada pérdida prepara una ganancia. El sabio camina al ritmo de la vida como un músico inspirado que no lucha contra el compás sino que lo habita, que no impone el tempo sino que se adapta a él y encuentra belleza en cada variación, en cada disonancia. En cada momento que parece no encajar, porque sabe que al final todo forma parte de una melodía mayor, una que quizás no pueda comprenderse con la razón, pero que el alma reconoce con una certeza profunda, como si ya la hubiera escuchado antes, como si fuera la música original de la que todo proviene y a la que todo regresa. Por eso cuando la vida parece desordenada, desafinada, caótica, es útil recordar que incluso en la música más sublime hay tensión, hay notas que parecen chocar, hay pausas que parecen vacíos. Pero sin ellas la obra no tendría fuerza, no tendría emoción, no tendría alma, y así.
También en la vida necesitamos de los contrastes, de los quiebres, de los momentos de aparente desconcierto, para que más adelante podamos comprender el orden oculto que todo lo une, que todo lo guía, que todo lo sana. El músico espiritual no es el que siempre suena perfecto, sino el que está presente en cada nota, el que escucha con atención, el que siente con el cuerpo y con el alma, el que acepta que la belleza no está en evitar el error, sino en tocar con verdad, con entrega, con corazón. Por eso el arte de vivir es un arte de afinación, de ajuste constante, de humildad profunda para reconocer cuando es tiempo de tocar y cuando es tiempo de callar, cuando es momento de avanzar y cuando de esperar. Porque hay ciclos que no pueden forzarse, hay procesos que necesitan madurar, hay silencios que deben ser respetados como parte de la partitura de la vida. El Zen enseña que la verdadera armonía no consiste en eliminar el ruido, sino en incluirlo sabiamente, en convertirlo en parte del todo, en encontrar su lugar, su mensaje, su función. Así también nuestras emociones, nuestras contradicciones, nuestros errores no deben ser negados, deben ser escuchados, integrados, reconocidos como instrumentos del alma que a veces desafinan porque están aprendiendo, porque están buscando su tono propio, y en esa búsqueda hay belleza, hay autenticidad, hay crecimiento. Cuando logramos ver la vida como una composición más que como una secuencia de momentos aislados, entonces comprendemos que todo está conectado, que nada es en vano, que incluso lo que dolió tiene su eco, su lugar, su resonancia más adelante, y es entonces cuando la gratitud brota, no solo por los días buenos, sino también por los días nublados, por las noches de duda, por los silencios largos, porque sin ellos nuestra melodía interior no tendría profundidad, ni alma, ni verdad. Por eso la armonía no se logra con perfección sino con presencia, con escucha, con sensibilidad. Quien sabe escuchar el ritmo de su vida, quien acepta sus pausas, sus aceleraciones, sus repeticiones, sus errores sin juzgar, empieza a vivir como un músico divino que no toca para impresionar sino para honrar lo que es, para expresar lo que siente, para recordar lo que siempre ha sido parte de él, porque en el fondo cada uno de nosotros es un instrumento afinándose constantemente, buscando su lugar en la gran sinfonía del Tao, y cuando al fin lo encontramos, cuando dejamos de resistirnos, cuando nos entregamos al flujo de esa música invisible, entonces sentimos que todo tiene sentido, que todo está en su sitio, que todo suena como debe sonar, incluso si no entendemos por qué, porque la armonía verdadera no necesita ser comprendida, solo necesita ser sentida, solo necesita ser vivida, solo necesita ser amada. 9. El rol del conflicto en la evolución personal. El conflicto en nuestra vida no es un accidente, no es una maldición, no es una interrupción del camino, sino una parte necesaria del mismo. Es una fuerza oculta que viene a sacudirnos, que viene a despertarnos, que viene a mostrar lo que no hemos querido ver. Lao se lo comprendía profundamente, por eso nos dice que el enemigo también es amigo, que lo que parece oposición muchas veces es enseñanza disfrazada, que quien nos confronta no siempre busca dañarnos, sino que a veces viene a revelarnos el límite que necesitamos atravesar. El conflicto nos obliga a movernos, a salir del lugar cómodo, a cuestionar nuestras certezas, a mirar dentro con más honestidad. Porque cuando todo fluye fácilmente tendemos a dormirnos, a acomodarnos, a repetir sin conciencia, pero cuando algo se rompe, cuando alguien nos hiere, cuando algo no sale como esperábamos, se activa en nosotros una chispa, una alerta, una grieta por donde entra la luz, y es esa luz la que nos muestra partes de nosotros que habíamos olvidado o que habíamos negado. El conflicto es el espejo más honesto, el que no adula, el que no maquilla, el que no esconde. Por eso duele, porque nos desnuda, porque nos enfrenta, porque nos desafía a vernos sin máscaras. En muchas tradiciones espirituales se reconoce este principio. En el cristianismo el desierto al que Jesús se retira es también el lugar de tentación, de prueba, de lucha interna. Pero sin ese conflicto no hay ministerio, no hay misión, no hay redención. En el budismo los enfrentamientos internos son vistos como obstáculos que revelan el ego, que revelan el apego, que revelan la ilusión, y al superarlos se accede a la claridad, a la compasión, a la sabiduría. El hinduismo también habla de los enemigos internos como la lujuria, la ira, la codicia, el orgullo, la envidia y el apego, y enseña que el camino del yogi no es evitar estas fuerzas, sino enfrentarlas, entenderlas y trascenderlas, porque en cada enemigo hay una energía poderosa que si se transforma se convierte en fuerza espiritual, y esto no solo aplica a nivel interior, también en nuestras relaciones humanas. A veces creemos que el conflicto es el fin de un vínculo,
cuando en realidad puede ser su renacimiento, porque solo cuando chocamos podemos ver la diferencia, solo cuando nos herimos podemos aprender a sanar juntos. Solo cuando algo se rompe tenemos la oportunidad de reconstruirlo con más conciencia, con más verdad, con más amor. El conflicto nos obliga a hablar, a escuchar, a comprender, a perdonar, a poner límites, a redescubrirnos el uno al otro con menos proyecciones y más alma. Por eso no todo conflicto es malo, algunos conflictos nos salvan de una vida sin sentido, de una rutina vacía, de una mentira disfrazada de paz. Muchos de nuestros mayores aprendizajes nacen del dolor, de una traición, de una separación, de un error, porque fueron esos momentos los que nos hicieron detenernos. Mirar hacia adentro, buscar respuestas más profundas, volver a lo esencial. Sin conflicto no hay evolución, sin fricción no hay pulido, sin fuego no hay purificación. La espada se templa en el calor, el oro se separa de las impurezas en el crisol. Así también el alma se afina en medio del conflicto, en medio del temblor, en medio de las pruebas. Por eso en lugar de rechazar el conflicto con miedo, con juicio, con angustia, podemos aprender a recibirlo como un maestro, como una puerta, como una oportunidad para crecer, para madurar, para comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Incluso en lo colectivo la historia nos muestra que los mayores avances de la humanidad han venido después de los grandes conflictos. Después de las guerras surgieron movimientos por la paz. Después de las dictaduras surgieron movimientos por la libertad. Después del silencio surgieron voces que no volverían a callar. Por eso cuando la vida te confronte, cuando alguien te desafíe, cuando algo te duela, no huyas. No te cierres, no te conviertas en víctima. Pregúntate qué quiere mostrarme esto, qué parte de mí necesita crecer, qué verdad estaba evitando, qué herida necesita ser mirada. Porque muchas veces el conflicto no viene a destruirnos sino a liberarnos de una versión limitada de nosotros mismos, y aunque duele, aunque agota, aunque nos hace dudar, también nos empuja, también nos revela. También nos prepara para algo más grande, más auténtico, más verdadero. Vivir espiritualmente no es evitar los conflictos, es atravesarlos con conciencia, es aprender de ellos, es permitir que nos transformen por dentro hasta hacernos más sabios, más humildes, más reales. 10. Relaciones humanas y profundidad del vínculo. Las relaciones humanas son uno de los mayores escenarios de transformación espiritual, porque es en el vínculo con el otro donde se activa lo que estaba dormido, donde se despierta lo que no podíamos ver solos, donde se revela tanto la luz como la sombra que llevamos dentro. Y aunque buscamos muchas veces vínculos sin conflicto, sin desencuentros, sin tensiones, la verdad es que los lazos más profundos no se construyen en la ausencia de dificultad, sino en la forma en que atravesamos esa dificultad juntos. Cuando hay amor verdadero, cuando hay una conexión del alma, no significa que no habrá desacuerdos, significa que incluso en medio del conflicto elegimos seguir presentes, elegimos seguir escuchando, elegimos crecer a través del otro. Lao Tse nos invita a mirar el conflicto no como una ruptura sino como una oportunidad de profundizar, de sincerarnos, de descubrir un nivel más hondo de intimidad. Y esto solo es posible cuando el vínculo no está basado en el ego, en la necesidad o en la imagen, sino en la presencia, en la honestidad, en el compromiso con el propio proceso y con el del otro, porque el otro no es un obstáculo, es un espejo. Y muchas veces ese espejo nos molesta no por lo que muestra, sino porque nos está mostrando lo que no queremos ver en una relación íntima, ya sea de pareja, de amistad o familiar. Los momentos de tensión nos revelan las heridas pendientes, los miedos no sanados, las expectativas ocultas, las máscaras que aún llevamos puestas. Y aunque al principio eso puede doler, puede causar distancia, puede provocar un alejamiento, si ambos eligen quedarse, si ambos eligen dialogar, si ambos eligen mirar hacia adentro, entonces ese conflicto se convierte en medicina, se convierte en un rito de paso, en una alquimia que transforma lo superficial en profundo, lo reactivo en compasivo, lo temporal en eterno. Porque el amor no es solo conexión, el amor es también fricción, que revela si estamos listos para amar más allá de lo que nos acomoda, más allá de lo que comprendemos, más allá de lo que sabíamos. El conflicto es la prueba de fuego donde el alma mide su capacidad de amar, no solo cuando todo fluye, sino cuando todo tiembla. Cuando todo se pone a prueba, cuando el otro no es lo que esperábamos pero sigue siendo digno de respeto, de escucha, de presencia, de cuidado, y cuando logramos atravesar esa tormenta juntos, algo nuevo nace. Una confianza más grande, una ternura más real, una comprensión que no se puede
Fingir porque ha sido tallada por la experiencia. Por eso no hay que temerle al conflicto, hay que temerle a la desconexión, hay que temerle al silencio que no sana. Hay que temerle a la indiferencia que mata lentamente lo que un día fue vivo. El conflicto puede ser ruidoso, pero también puede ser creativo, puede ser sanador. Puede ser el comienzo de una relación más verdadera si elegimos no huir, si elegimos abrirnos, si elegimos ser vulnerables en lugar de tener razón, si elegimos sentir en lugar de ganar, si elegimos amar en lugar de controlar. Las relaciones más bellas no son las que nunca discuten, son las que se eligen una y otra vez, incluso cuando discutir duele, incluso cuando sanar cansa, incluso cuando entender al otro parece imposible y sin embargo se intenta, porque hay algo más grande que el orgullo, hay algo más valioso que el ego, hay algo más profundo que el desacuerdo. Y ese algo es el alma que ve en el otro no un enemigo, sino un compañero de camino, un espejo. Una oportunidad de recordarse a sí misma. Por eso cada discusión puede ser una puerta si estamos dispuestos a cruzarla, no para imponer nuestra verdad, sino para descubrir una verdad más grande que solo puede surgir en el encuentro de dos mundos diferentes. El amor maduro no idealiza, no exige, no se derrumba por un desacuerdo. El amor maduro aprende a escuchar con el corazón, aprende a pedir perdón sin humillarse, aprende a poner límites sin cerrar el corazón, aprende a quedarse incluso cuando sería más fácil huir, porque sabe que crecer duele, pero vale la pena. Y si alguna vez sentiste que el conflicto con alguien te llevó a verte con más claridad, a hablar con más honestidad, a llorar con más verdad, entonces sabes que no fue un error, sabes que ese vínculo te enseñó algo que nadie más podía enseñarte, porque el alma elige a quienes van a mostrarle lo que necesita sanar, lo que necesita liberar, lo que necesita integrar. Y muchas veces lo hace a través del dolor, pero no para castigarte, sino para despertarte, para revelarte tu capacidad de amar incluso en medio del caos, incluso cuando el otro también está roto, incluso cuando el amor parece imposible pero sigue siendo necesario. Por eso no huyas del conflicto en tus relaciones, míralo con ojos nuevos, míralo como un maestro, como una iniciación, como una puerta al alma del otro y también a la tuya. 11. Aceptar la contradicción como parte del Tao. Aceptar la contradicción como parte del Tao es comprender que la vida no está hecha para ser entendida con la mente lineal, sino para ser abrazada con el corazón abierto. Que lo que parece incoherente a nuestros ojos es parte de una armonía más amplia, más profunda, más misteriosa. Lao Tse nos recuerda que el Tao no se puede nombrar, no se puede capturar, no se puede encerrar en una definición. Porque fluye, porque cambia, porque se adapta, porque es lo que es y también lo que no es. Por eso, quien camina el sendero espiritual debe aprender a convivir con la paradoja, con el misterio, con la presencia de dos verdades aparentemente opuestas que coexisten sin anularse, sin destruirse, sino enriqueciéndose mutuamente. La contradicción no es un error del universo, es su lenguaje, es su forma de enseñarnos que hay cosas que no se resuelven, sino que se integran, que hay preguntas que no se contestan, sino que se habitan, que hay emociones que no se superan, sino que se transforman en presencia. Muchas veces queremos vivir en la certeza, en el blanco o negro, en el bien o mal, en el todo o nada, pero la vida no funciona así. La vida es gris, es matiz, es mezcla, es contraste, es río que no se detiene, que no pide permiso, que simplemente fluye, y quien intenta congelarla, encasillarla, controlarla, termina frustrado, termina roto, termina agotado, porque la existencia no cabe en el molde de la lógica. Solo puede comprenderse cuando nos rendimos a su sabiduría más grande y dejamos de pelear contra lo que sentimos, contra lo que vivimos, contra lo que somos. Aceptar la contradicción es poder decir: me siento triste pero estoy en paz, tengo miedo pero sigo adelante, me equivoqué pero sigo siendo digno, no entiendo pero confío, no me gusta pero lo honro, no lo esperaba pero lo recibo. Y ese poder no es debilidad, es madurez, es conciencia, es rendición profunda a lo que es. Es dejar de querer cambiar la realidad y empezar a transformarnos en nuestra forma de mirarla, en nuestra forma de sostenerla, en nuestra forma de vivirla. Los grandes sabios no eliminaron la contradicción, la habitaron y desde ahí se hicieron luz. Porque descubrieron que no hay que tener todas las respuestas para vivir con verdad, que no hay que tener claridad para actuar con integridad, que no hay que estar seguros para amar con profundidad. Por eso el Tao enseña que lo débil vence a lo fuerte, que lo que cede es lo que permanece, que lo blando atraviesa lo duro, y eso no tiene sentido para la mente lógica,
pero lo tiene todo para el corazón que ha aprendido a confiar en la sabiduría del fluir, y esa es la gran lección que la contradicción viene a enseñarnos. Que no necesitamos controlar para estar a salvo, que no necesitamos entender todo para estar en paz, que no necesitamos tener razón para sentirnos completos, que podemos sostener en el mismo pecho la tristeza y la gratitud, la rabia y el perdón, la herida y la ternura, la caída y el renacimiento, porque eso es ser humano. Ser completo, ser alma encarnada en un cuerpo que siente, en un mundo que duele, en una existencia que a veces nos quiebra pero que también nos revela lo más sagrado de lo que somos. Aceptar la contradicción es aceptar que podemos querer avanzar y al mismo tiempo tener miedo, que podemos amar a alguien y al mismo tiempo necesitar alejarnos, que podemos confiar en la vida y al mismo tiempo llorar por lo perdido, y cuando dejamos de juzgar esa ambigüedad, cuando dejamos de querer forzar una coherencia rígida, cuando dejamos de pensar que algo anda mal porque sentimos cosas opuestas, entonces comienza la verdadera libertad, entonces comenzamos a escuchar al alma, que no habla en certezas sino en intuiciones, en movimientos sutiles, en silencios profundos, en verdades que no se explican pero se sienten, porque el alma no busca tener razón, busca ser verdadera, busca ser entera, busca ser leal a lo que es. Y en ese camino la contradicción no es un obstáculo, es un puente, es una prueba, es una oportunidad de integrar lo que parecía separado, de reunir lo que parecía roto, de armonizar lo que parecía en conflicto. Por eso cuando te sientas dividido, cuando no sepas qué hacer, cuando sientas que dos fuerzas te evitan, no te castigues, no te obligues, no te apresures, respira, siente, escucha, acepta y sigue caminando, porque en esa contradicción habita el Tao. En ese caos está naciendo una nueva verdad, en esa incomodidad se está abriendo una puerta que solo tú puedes cruzar, con la valentía de ser completo, con la humildad de ser humano, con la belleza de ser verdadero. 12. El Tao abraza todo, tú también puedes hacerlo. El Tao abraza todo, no elige lo perfecto, no excluye lo impuro, no niega lo que incomoda, simplemente lo incluye, lo integra, lo deja ser, porque comprende que todo lo que existe forma parte de una danza más grande, más profunda, más sabia que el juicio humano. El Tao no separa entre luz y sombra, entre bien y mal, entre éxito y fracaso, porque sabe que todo es parte del camino, que todo cumple un propósito, que incluso lo que duele viene a sanar, incluso lo que molesta viene a mostrar, incluso lo que se resiste viene a transformar. El Tao no rechaza la oscuridad porque sabe que ahí germina la semilla, no huye del caos porque sabe que ahí se reinicia el orden, no condena el error porque sabe que ahí nace la experiencia. El Tao no es moralista, es compasivo, no es rígido, es fluido, no impone caminos, señala direcciones y luego te deja caminar a tu ritmo, a tu forma, a tu tiempo. Por eso cuando tú eliges abrazarte como eres, con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que cargas, estás entrando en sintonía con el Tao. Cuando dejas de juzgarte por no ser siempre fuerte, o siempre claro, o siempre alegre, y en su lugar te permite ser humano, vulnerable, cambiante, misterioso, entonces el Tao puede fluir a través de ti, porque ya no estás resistiendo, ya no estás peleando, ya no estás exigiendo, estás permitiendo, estás confiando, estás encarnando, y esa es la invitación más profunda del Tao. Que abraces todo lo que eres, que no excluyas ninguna parte de ti, que no condenes lo que aún está en proceso, que no entierres lo que aún duele, que no huyas de lo que no entiendes, porque todo eso también eres tú, y si lo rechazas, te fragmentas, te debilitas, te separas de tu raíz. Pero si lo abrazas, te haces completo, te haces fuerte, te haces uno contigo mismo y con la vida. El despertar espiritual no consiste en dejar de sentir, consiste en dejar de pelear contra lo que sentimos. No consiste en dejar de caer, consiste en dejar de odiarnos cuando caemos, no. Consiste en convertirnos en algo nuevo, consiste en recordar lo que siempre hemos sido, antes del miedo, antes del juicio, antes del olvido, y para eso no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser sincero contigo mismo. Abrir espacio dentro de ti para todas tus partes, las que entiendes y las que no, las que amas y las que aún no aceptas, porque cada parte de ti lleva un mensaje, lleva una energía, lleva una sabiduría que espera ser escuchada. El Tao no necesita que mejores, necesita que recuerdes que ya eres suficiente, que ya eres parte, que ya perteneces. Por eso cuando sientas que estás roto, que no avanzas, que no encajas, que no sabes por dónde seguir, no te exijas, no te escondas, no te niegues. Respira y abraza lo que hay, abraza tu confusión, tu tristeza, tu cansancio,
tu rabia, tu anhelo, tu silencio. Abraza cada emoción como si fuera un visitante sagrado que viene a traerte algo, que viene a mostrarte una puerta, y cuando te atreves a mirar sin juicio esa emoción, esa parte de ti empieza a calmarse, empieza a hablar, empieza a revelar su sentido más profundo, y entonces te das cuenta de que el abrazo es el acto más espiritual que existe, abrazar a otro, abrazarte a ti. Abrazar lo que no puedes controlar, lo que no puedes cambiar, lo que aún no comprendes, y ese abrazo es presencia, es amor, es conciencia pura. El Tao te enseña que todo cabe en el camino, que todo sirve al propósito, que nada es desperdicio, y cuando tú haces lo mismo contigo, con tu historia, con tu proceso, con tus vínculos, con tus errores, con tus búsquedas, con tus pausas, entonces la vida ya no es lucha, es danza, ya no es juicio, es compasión, ya no es exigencia, es confianza. Y empiezas a fluir con ella, como el agua que no pelea con la roca pero la atraviesa, como el viento que no exige dirección pero siempre llega. Como la semilla que no apura su floración pero florece igual porque confía en el ritmo invisible que lo sostiene todo, así también tú puedes confiar. Puedes soltar, puedes abrirte a vivir, no desde la expectativa de ser algo más, sino desde la verdad de ser lo que eres, y eso es suficiente, eso es sagrado, eso es Tao. Gracias por llegar hasta aquí y permitir que estas palabras habiten tu silencio y tu conciencia. Recuerda que cada oposición que enfrentas, cada relación que duele, cada contradicción que no entiendes es parte del camino que te lleva de regreso a ti mismo. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a suscribirte al canal y seguir explorando juntos las enseñanzas del Tao, los misterios del alma y la sabiduría que nace cuando nos atrevemos a mirar más allá de lo aparente. Activa la campanita para no perderte lo que viene y déjate acompañar por esta comunidad que como tú está despertando paso a paso hacia lo esencial. El próximo video ya te está esperando.